El día que se finalizó el divorcio estaba completamente angustiada. Fui a la oficina del abogado esperando que Paul estuviera allí, pero no apareció. Y finalmente me di cuenta de que realmente había terminado 16 años de mi vida. Habían terminado y estaba llorando por su pérdida después de mi divorcio. Pude hacer una vida con Carl, pero a costa de la vida que había perdido con Paul. No importa cuánto lo intenté, no podía sacar a Paul de mi cabeza cuando decidí que no podía dejar ir a Carl nuevamente. Después de encontrarlo 18 años después, supe que perdería a Paul. Sabía que me costaría el matrimonio que tanto había amado durante los últimos 16 años, la familia que Paul y yo habíamos construido, y la vida que habíamos compartido con los maravillosos hijos que él y yo habíamos producido. Lo sabía, pero no podía evitar que sucediera. Incluso se me ocurrió la idea de que podía vivir una doble vida con Paul y con Carl. Sabía que esto no era saludable. Incluso cuando sugerí Paul que pienso en eso en mi carta a él, no me respondió, lo cual me alegró que lo hiciera si hubiera aceptado. Habría eventualmente destruido su autoestima. Había comenzado mi relación con Carl en contra del consejo de mi hermana Evelyn y en contra de mi propio remordimiento. ¿Cómo pude hacerle esto a mi esposo después de haberle jurado mi amor cuando nos casamos? Le juré a él y solo a él, y durante 16 años mantuve esa promesa. Pero ahora la había roto con Carl y más de una vez supe que estaba mal. Pero no podía sacar a Carl de mi mente una vez que lo encontré de nuevo. Se había convertido en una obsesión que nunca pude conquistar, a pesar de que él y yo habíamos roto hace más de 20 años y no había sabido de él en la misma cantidad de años. Incluso más difícil que perder a Paul fue la ausencia de mis dos hijos, Jason y Christy. Esa fue la única cosa que Paul hizo cruel usando mi infidelidad como una arma. Paul me había obligado a darle la custodia completa de los niños, y los tribunales habían acordado visitas cada fin de semana. Ni siquiera podía permitirles ver a Carl porque los términos de la custodia requerían que mis visitas fueran supervisadas. Carl veía a los niños pero no podía pasar ojos, que era el primer mensaje entre ellos. Dijo que fue a su habitación y se acostó con ella. Luego, la noche siguiente, inventó una excusa alrededor de la medianoche para salir y ayudar a su amigo que se había averiado, y se encontraron nuevamente y tuvieron sexo en su auto. A la mañana siguiente dijo que iba a salir en su bicicleta, pero se encontraron en un parque cerca del hotel de ella, y tuvieron sexo de nuevo media hora antes de que ella tuviera que irse. Ella le estaba pidiendo su número en este punto de los mensajes, pero él seguía diciendo que no podía por su esposa. Ella respondió que sabía cómo ser discreta. Recuerdo este fin de semana. Recuerdo la noche que salieron. No llegó a casa hasta las 5 a.m. y estaba tan feliz de que hubiera tenido una buena noche, especialmente porque había estado bajo mucho estrés en el trabajo. Recuerdo que su amigo supuestamente se había averiado, y él salió a rescatarlo. Incluso lo ayudé a desenterrar los cables puente y la cuerda de remolque del armario, y le preparé un termo de té para mantenerlo caliente. Dice que no se han visto desde entonces, y sus mensajes de Instagram parecen confirmarlo, ya que ella le ha enviado mensajes varias veces diciendo que desea que pudieran volver a verse. Siempre es ella quien inicia las conversaciones. Un mensaje fue muy descriptivo de lo que ella quiere hacerle, y fue enviado hace menos de un mes, así que debe haberle causado una gran impresión. Le pregunté por qué, si solo tuvo un fin de semana con ella, no me ha tocado desde que dijo eso después de estar con alguien tan perfecto, ya no puede excitarse por mí. Me senté allí con el corazón roto, sintiéndome como si me hubieran apuñalado en el corazón cuando dijo eso. Pero no se detuvo allí. Siguió hablando de lo joven que es. Su cuerpo es apretado, sus globos son grandes pero alegres. Su vete es grande pero firme. No tiene estrías, su piel es impecable y su cuerpo está completamente afeitado. Me sentí tan entumecida y fea como un troll gordo y desnudo. Estaba demasiado entumecida para incluso llorar. Me quedé sentada allí y finalmente le pedí que me dejara en paz, lo cual hizo. Ninguno de los dos ha hablado con el otro. Desde el sábado por la mañana no sé qué hacer. ¿Debería irme? ¿Debería trabajar en mí misma para hacerme atractiva para él? De nuevo, creo que debería irme, pero parece una pena tirarlo todo a la basura. Después de un fin de semana de infidelidad, suena ridículo, pero a pesar de que mi
muy agresivo, y me encontré siendo llevada por olas de pasión y lujuria que llenaban cada poro de mí, por supuesto. En comparación con esos primeros meses, cuando Carl y yo nos conocimos por primera vez. Su frecuencia había disminuido, pero eso era de esperarse. Una pasión tan intensa tuvo que disminuir o agotarse. La historia de amor de Paul y yo se desarrolló a medida que nos conocimos y continuó hasta nuestro divorcio. No esperaba menos de mi Carl, pero me faltaba el amor y la profundidad de sentimiento por Paul. Pero eso vendría con el tiempo. Paul y yo tuvimos 16 años. Carl y yo nos vimos privados de ese tiempo que íbamos a crecer juntos, al igual que Paul y yo tuve que crecer juntos. Carl y yo nos casamos los 6 meses requeridos después de mi divorcio. Todavía veía a los niños los fines de semana y en otros momentos según lo acordado entre Evelyn y Paul. Esto fue una bendición a medias, porque cada vez que los veía, me acordé de nuevo de mi vida con Paul y me afectó profundamente la pérdida. Carl también estaba molesto por estas visitas, ya que no podía participar y yo no estaba toda la noche, todos los fines de semana. Le pedía a Evelyn que le rogara a Paul que me dejara llevar a los niños a casa, pero ella no me escuchaba. Llamé a la casa de Paul varias veces, pero él no respondió a ninguna de las llamadas que le dejé mensajes, rogándole que cambiara de opinión. Pero ni siquiera respondió, para empeorar las cosas. Le dije a Carl que quería reabrir el caso de custodia y ver si podía lograr que el juez cambiara la orden, permitiéndome visitas sin supervisión y ver si podía recuperar la custodia total de los niños ahora que estábamos casados y había dejado mi trabajo en Cable Neck. Todas las amenazas iniciales de Paul para exponerme ya no eran válidas. Pero cuando Carl se enteró, se enojó y declaró que no quería que los niños de Paul estuvieran en la casa. Le rogué, pero se negó rotundamente. Me rompió el corazón. Pero él ni siquiera hablaba de eso. Eran los hijos de Paul, y él no quería tener nada que ver con ellos. No podía comunicarme directamente con Paul, ya que él no lo permitía. Así que tuve que negociar todo a través de Evelyn. E incluso eso se estaba volviendo muy difícil, ya que había arruinado mi matrimonio con Paul con mi infidelidad. Todd tuvo dificultades para perdonarme. Evelyn era mi hermana y ella me aceptó de todos modos, pero no Todd él me culpó por arruinar su amistad con Paul, ya que Paul ya no pasaba tiempo con ellos tenía miedo de verme. Paul se había distanciado de ellos, viéndolos solo para conducir y recoger a Dristy después de mis visitas. Todd se negó rotundamente a tener algo que ver con Carlin. Nunca se convirtieron en nada más que sentimientos familiares. Todd y yo finalmente empezamos a hablar cuando le conté sobre su relación con Carjas. Palabras que Todd usó para describirme mi traición a Paul y el libertinaje que le pedí a Paul que pensara se volvieron demasiado. Finalmente me fui en lágrimas y él y yo no hemos vuelto a hablar desde que visité a los niños. Todd encontraba razones para estar ausente. Evelyn comenzó a resentir mi presencia, pero no renuncié a mis hijos a pesar de que mi vida no era el ídolo que había esperado. Seguí trabajando y tratando de construir la vida de mis sueños. Empecé a reconstruir la confianza y el afecto que había perdido por un tiempo con Christy después de la primera ruptura y durante el divorcio, pero Justin fue más un problema. Él entendía que había traicionado a su padre, pero no estaba completamente seguro de por qué aceptó mi relación con Carl, pero no como padre, solo como nuevo marido, y eso todavía era reservado. Fue interesante que Christy y Jason tuvieran actitudes tan diferentes, sobre todo el asunto. Justin era un hombre y Christy era una mujer. Tal vez esa fue la diferencia con el tiempo. Aprendí que Paul nunca le contó a Justin sobre mi engaño durante nuestro matrimonio, o que yo era la que lo había engañado causó que nuestro matrimonio muriera. Dijo que su padre solo le dijo que estábamos distanciados el uno del otro. Era igual que Paul. Incluso después de lo que le hice, no me atacó ni trató de lastimarme. Fue justo y trató de sacar lo mejor de las cosas. No se dio cuenta de que al divorciarse de mí, me había lastimado mucho más de lo que yo lo había lastimado a él. No me creyó cuando le dije que lo amaba, incluso más que el día en que me casé con él, pero no podía renunciar a Carl. No se dio cuenta de que, aunque elegí a Carl en lugar de él, perderlo me había costado una parte de mi alma. Incluso Carl no se dio cuenta, pero lo supo y vivió con esa pérdida todos los días de mi nueva vida. Esperaba que se volviera soportable y finalmente retirarme al lugar al que había llevado a Carl durante tantos años, pero no sucedió. Solo 16 meses después de mi divorcio, di a luz a un hijo al que llamamos Carl, en honor a su padre. Pero le di él el segundo nombre Warren, sin saberlo, era el segundo nombre de Paul.
Por supuesto, comenzaron a llamarlo Junior, y Kriste lo adoraba. Era su nuevo hermanito, y ella me preguntó qué pensaba papá de él. Rápidamente le dije que papá no sabía sobre él, pero que ella podía decirle que estaba emocionada. Pero luego noté que Jason estaba hablando con ella y parecían estar peleando. Luego descubrí que Jason le dijo a Kriste que a Paul no le gustaría que ella hablara sobre Junior. Lo entendí, pero Carl no. Cuando lo mencioné, se resintió por la actitud de Jason y culpó a Paul. Carl y yo habíamos estado casados poco más de 2 años. Cuando comenzó el problema, terminó trabajando con CA pero no cumplió con el cronograma que habían acordado. Le costó un bono y contaba con eso para obtener ganancias para el año. Estaba amargado y me gritó porque había estado involucrado en las negociaciones originales con Cable. Era mi responsabilidad. Para recomendar subcontratistas y ayudar con incentivos y plazos, me acusó de establecer condiciones que nadie podía cumplir solo para que la empresa se fuera. Lejos del pago, lo dejé gritar porque sabía que estaba preocupado por el dinero y por tener que despedir a 2 de sus empleados. Finalmente consiguió un nuevo contrato y las cosas volvieron a la normalidad. El dinero seguía siendo un problema, pero nos las arreglábamos a medida que Jason crecía. Me visitaba cada vez menos a menudo. Nunca aceptó a Carl y nunca hablamos de él juntos. Seguíamos siendo cercanos, pero tenía sus propios amigos y eran importantes para él. Cuando estaba conmigo, no participaba, como él decía, y se sentía incómodo con que sus amigos fueran a buscarlo y dejarlo a casa de Evelyn, así que empezó a quedarse en su casa o en la de Evelyn, y Christy seguía viniendo. Lo extrañaba, pero entendí cuando Jason no venía. Noté el vacío, y eso hizo que el dolor que no me dejaba fuera un poco más fuerte cada año, se hizo más notorio. Esperaba que disminuyera, pero estaba sucediendo lo opuesto cuando Carl Jr. comenzó a crecer y a exigir más y más de mi tiempo. Carl empecé a quejarme de que ignoraba sus necesidades. Volví a trabajar porque necesitábamos el dinero y eso me estaba agotando físicamente. Carl trabajaba hasta tarde por las noches y casi nunca ayudaba en la casa. Siempre decía que era trabajo de mujeres. Traté de ser más atenta, pero estaba tan cansada después de trabajar todo el día en mi trabajo, recogiendo a mi hijo menor después del trabajo y cuidando a todos los demás cuando llegaba a casa, que no podía ser lo que Carl esperaba que fuera cuando le dije cómo me sentía. Se enojó y salió corriendo de la casa. Volvió a casa más tarde, pero estaba sucediendo cada vez con más frecuencia, pero no podía hacer nada al respecto. Traté de compensarlo los fines de semana, pero comenzó a salir más y volver a casa más tarde. Nuestra vida íntima se redujo a que Carl solo me llevara ocasionalmente y luego se quedara dormida la mayor parte del tiempo. Estaba frustrada y deprimida, pero lo atribuía a la fatiga y las preocupaciones por el dinero. Mi fantasía se estaba volviendo cada vez más desgastado, pero luché para mantenerlo vivo después de todo lo que había dado. No podía dejarlo morir tarde una noche cuando finalmente había acostado a mi hijo menor y había tenido un tiempo tranquilo. Carl llegó a casa. Estaba borracho y actuando ruidoso y grosero. Le pedí que fuera más silencioso ya que el menor finalmente estaba dormido después de un día agotador, pero siguió siendo ruidoso y grosero. Finalmente le grité y le dije que se callara o se fuera. Se detuvo y me miró con disgusto. Eres igual que ella, todo lo que quieres es un bebé. Y eso es todo lo que quieres, vive solo para ese brat tuyo. Y luego los 3 se juntan y actúan como un grupo de niños. Y ese brat tuyo piensa que es demasiado bueno para mí, su propia esposa no tiene tiempo para él. Un hombre tiene que salir para tener sexo. Todos son iguales. Con esas palabras, Carl se fue y no volví a ver durante 2 días. Sabía que Carl estaba casado con una mujer que había conocido en Alemania. Habían estado casados poco menos de 5 años y tenían 2 niños. No sabía los términos de su divorcio, pero ella tenía la custodia total de los niños, y Carl nunca los vio después de que se separaron. Cuando le pregunté sobre ellos, él solo se encogió de hombros y dijo que probablemente estaban mejor sin él. Cuando le pregunté qué significaba eso, se enojó y dijo que eran la única razón por la que se casó con él, solo para tener hijos. Eso fue lo que dijo. Carl llegó a casa 2 días después, luciendo como si lo hubiera atropellado un camión. Estaba sin afeitar, sucio y olía a alcohol. Estaba tan desanimada cuando lo vi que no le dije nada durante unos días. Al final de esa semana estaba casi normal y finalmente se disculpó. No me dijo dónde había estado, pero dijo que acababa de acostarse con una amiga. Lo dejé así porque no quería hacerlo enojar de nuevo.
Siguió así durante 2 semanas. El lunes por la noche temprano estaba en casa. Mi hijo menor estaba en la cama y Carl no había vuelto a casa todavía. Sonó el teléfono y una mujer pidió llamar a Carl. Le dije que no estaba en casa. Bueno, dile a ese hijo de que me llame cuando llegue a casa. Voy tarde y será mejor que se prepare. Disculpa porque llego tarde. ¿Qué tiene que ver con esto? Escucha, él sabe exactamente lo que quiero decir. Así que díselo cuando arrastre su perezoso culo de vuelta a donde sea que estés con esas palabras. Ella colgó el teléfono con un estrépito. Me senté allí durante años, dándole vueltas a lo que acababa de escuchar. Carl me estaba engañando, y la mujer con la que estaba engañando estaba embarazada. Ella sabía sobre mí, pero aparentemente no le importaba cómo podía hacerme esto. Yo estaba aquí en casa cuidando a su hijo, preparándole la cena y trabajando como un burro para ayudar con los gastos, y él se estaba divirtiendo con otra mujer. ¿Cómo se atrevía? Estaba furiosa e iba a darle una verdadera paliza cuando llegara a casa. Esto no podía ser tolerado mientras yo estaba sentado allí hirviendo de ira. Había una voz tenue en el fondo de mi mente que se reía a mí. Venía del lugar donde había estado Polly. Más recientemente Jason era ese pequeño lugar vacío que parecía lo suficientemente grande para tragarse todos mis miedos, todos mis sueños perdidos, y las partes de mi vida de adolescente que no coincidían con mi realidad. Un lugar donde guardaba todas esas piezas de mi vida que no encajaban con la realidad con la que estaba viviendo. Pensé era Paul riéndose al ver las fantasías que había hecho realidad cuando lo dejé. Por Carl podía ver las piezas rotas que seguían cayendo mientras veía soñar después de que el sueño se desmoronara en polvo. La ironía era demasiada. Había comenzado mi vida con Carl engañando y traicionando a mi marido ahora. Carl estaba haciendo lo mismo conmigo. Era la voluntad del destino que yo regresara. El daño y el dolor que había causado a otros, la misma arma que usé para destruir la vida de Paula estaba destruyendo. Finalmente me di cuenta de lo que había perdido, lo que había renunciado por un sueño adolescente loco que había permanecido sin realizarse durante tanto tiempo, que se había convertido en una obsesión. Nunca fue verdad, nunca real, y nunca fue posible. Su tiempo había pasado hace 20 años, pero yo simplemente no me di cuenta. Tenía un nuevo sueño mucho mejor que viví durante 16 años, pero nunca me di cuenta cuando tuve que tomar una decisión. Una decisión entre una realidad sólida, con un esposo maravilloso que me amaba, 2 hijos que adorábamos, y una vida de nada, o una fantasía infantil. Era un sueño que la mayoría de las mujeres buscan toda su vida, pero nunca encuentran. Yo tenía uno, pero lo tiré a la basura por un sueño que se convirtió en una obsesión enfermiza. Elegí la fantasía sobre la realidad. Cuando Carl finalmente regresó, se veía horrible, olía como una cervecería, y se fue directo a la cama y durmió otro día. Lo dejé dormir mientras decidía lo que iba a hacer. Podía luchar para salvar este matrimonio lejano con un hombre que ni siquiera conocía, o podía simplemente terminarlo ahora e intentar seguir con mi vida lo mejor que pudiera. No tenía muchas opciones, pero finalmente me di cuenta de que mi fantasía estaba muerta. Carl y yo tratamos de seguir juntos por otros 2 meses, pero estaba empeorando. Peleamos por planes de dinero, facturas y otras cosas sin importancia. Finalmente, una noche, cuando llegó a casa después de horas de beber con amigos, le dije que ya había terminado. Creo que había una mirada de alivio en su rostro. Aunque no dijo nada, solo asintió y se fue a la cama a la mañana siguiente. Discutimos el asunto y decidimos terminarlo sin más. Cuando ambos miramos nuestras vidas a la fría luz del día, descubrimos que no había habido amor, solo simulación. Poco después presenté la demanda de divorcio y todo salió bien y sin discusión. Me quedé con Carl hijo, y Carl aceptó pagar una pequeña cantidad de manutención infantil. En realidad no necesitaba nada de él, pero tenía que hacer algo para ayudar con mi escaso sueldo. Nunca tuve la oportunidad de avanzar debido a la necesidad de cuidar la casa y el bebé. Es curioso, pero con Paul, eso nunca fue un problema. Habían pasado casi 4 años desde que Paul me echó de nuestra casa, y mi divorcio era definitivo. Es gracioso que encontré a Carl nuevamente después de 20 años de fantasías incumplidas, pero el momento más feliz para mí en esos 20 años fue en el matrimonio que dejé. Había pasado los últimos 4 años con Carl, mi amante de fantasía, y, honestamente, no podía recordar un momento en el que fuera verdaderamente feliz. Mirando hacia atrás, recordé con alegría el nacimiento de Carl Jr., pero por lo demás, solo arrepentimiento y tristeza. Parte de eso fue la pérdida de mis hijos,
pero incluso cuando estaban conmigo, no era lo mismo. Pertenecían a un mundo diferente y eran más felices lejos de mí. Me mudé con Evelyn y Todd por un tiempo hasta que encontré mi propio lugar. Hablé con Todd, me disculpé por lo que le había hecho y finalmente me aceptó de nuevo. Comprendió que ahora me daba cuenta de todos mis errores y el desastre que había hecho de mi vida. Aceptó ayudarme a mudarme y en general adoraba a Carl Jr. Para esta época sus 3 hijos ya eran mayores, y extrañaba la inocencia que tenían cuando eran más pequeños. Finalmente pude conseguir un trabajo en Cable Neck de nuevo y con mi experiencia comencé a ganar un buen salario, y pude pagar un pequeño lugar para que Carl Jr. y yo viviéramos. Él ya tenía 2 años y medio y era brillante y enérgico. Tan pronto como me divorcié, Evelyn se puso en contacto con Paul y él aceptó dejarme visitar a Christy sin supervisión. Ella pudo quedarse conmigo los fines de semana y los 3 la pasamos maravilloso. Christy tenía casi 15 años ahora y se estaba convirtiendo en una hermosa jovencita. Estaba tan orgullosa de ella y me di cuenta de que Paul había hecho un maravilloso trabajo criándola a ella y a Jason. Jason tenía 17 años y se inscribió en una universidad destacada. En el otoño tenía una beca completa y quería convertirse en ingeniero como su padre. Me envió una invitación a su escuela secundaria, graduación de la escuela, y quería que asistiera. Por supuesto que acepté. En secreto me preguntaba si Paul estaría allí. La graduación cayó un viernes por la noche, y Christy estaba Paul, y más recientemente Jason. Era ese pequeño lugar vacío que parecía lo suficientemente grande para tragarse todos mis miedos, todos mis sueños perdidos, y las partes de mi vida de fantasía adolescente que no coincidían con mi realidad. Un lugar donde guardaba todas esas piezas de mi vida que no encajaban. Encajaban con la realidad con la que estaba viviendo. Pensé era Paul riéndose al ver las fantasías que había hecho realidad cuando lo dejé por Carl. Él podía ver las piezas rotas que seguían cayendo mientras veía soñar después de que el sueño se desmoronara en polvo. La ironía era demasiada. Había comenzado mi vida con Carl, engañando.